Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Esperamos que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y el corazón, para desentrañar un misterio que tiene a miles, e incluso millones, de fans alrededor del mundo en vilo, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar de esa amistad que parece desafiar el tiempo y la fama, esa conexión que muchos anhelan entender. ¿Cómo lograron construir un lazo tan fuerte y duradero en medio del torbellino de la vida de celebridades? ¿Cuál es el secreto de su amistad eterna? Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, anécdotas y, por supuesto, mucho cariño. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ti, desde noticias del mundo del entretenimiento hasta análisis profundos de tus series y películas favoritas. Así que no te lo pierdas. Suscríbete ya. Ahora sí, entremos en materia. Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su explosivo paso por la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, tan natural y genuina que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el planeta. La relación entre Eda y Serkan, sus personajes, se convirtió en un fenómeno cultural y el público, por supuesto, quería saber, ¿era todo actuación o había algo más? Y como suele suceder, la realidad superó la ficción. Durante la transmisión de la serie, Ander y Kerem confirmaron lo que muchos sospechaban: estaban enamorados. Fue un boom mediático. De repente el mundo entero hablaba de su romance, seguía sus pasos, analizaba sus gestos y celebraba su felicidad. Eran la pareja del momento, los reyes del corazón, la personificación del amor verdadero. Pero como todos sabemos, las historias de amor, incluso las más perfectas, a veces llegan a su fin. Y así sucedió, lamentablemente, con Ander y Kerem. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Las preguntas comenzaron a surgir: ¿qué había pasado? ¿Por qué se había terminado esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Las especulaciones fueron muchas, pero la verdad es que, como suele ocurrir, solo ellos conocían los motivos reales de su ruptura. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención y generado un debate constante entre sus seguidores es lo que ocurrió después: su amistad. A pesar de haber terminado su relación sentimental, Ander y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, basada en el cariño y el entendimiento mutuo. Y aquí es donde radica el secreto de su amistad eterna, o al menos, de lo que aparenta ser una amistad sólida. En primer lugar, creo que es fundamental entender que Ander y Kerem, antes de ser pareja, fueron compañeros de trabajo. Y no cualquier tipo de compañeros, sino compañeros que compartieron largas horas de grabación, que enfrentaron juntos los desafíos de la fama, que se apoyaron mutuamente en momentos de presión y estrés. Esa experiencia compartida, esa camaradería, crea un vínculo muy fuerte que va más allá del romance. Además, ambos son profesionales consumados. Saben que su imagen pública es importante y que mantener una relación cordial es beneficioso para ambos. No se trata solo de quedar bien con sus fans, sino también de demostrar madurez y respeto. Evitar conflictos públicos, mantener la discreción y centrarse en sus carreras profesionales son señales de que han sabido gestionar su separación de manera inteligente y madura. Pero más allá de la profesionalidad y la imagen pública, creo que hay algo aún más profundo que los une: el respeto mutuo. A pesar de que su relación amorosa no funcionó, ambos reconocen y valoran las cualidades del otro. Han hablado públicamente sobre la admiración que sienten el uno por el otro, tanto a nivel personal como profesional. Han destacado su talento, su dedicación, su sentido del humor y su capacidad para conectar con la gente. Ese respeto mutuo es fundamental para construir una amistad duradera, incluso después de una ruptura. Otro factor clave en su amistad es la capacidad de ambos para perdonar y dejar atrás el pasado. Una ruptura nunca es fácil, y es normal que haya resentimientos, decepciones y heridas emocionales. Sin embargo, Ander y Kerem han demostrado que son capaces de superar esos sentimientos negativos y enfocarse en lo positivo: los buenos momentos que compartieron, el aprendizaje que obtuvieron de su relación y el cariño que aún sienten el uno por el otro. El perdón es un ingrediente esencial para cualquier relación saludable, ya sea amorosa o amistosa.
Y por último, pero no menos importante, creo que la madurez emocional juega un papel fundamental en su amistad. Ambos son personas jóvenes, pero han demostrado tener una gran capacidad para gestionar sus emociones, para comunicarse de manera efectiva y para establecer límites claros. Saben que su amistad no puede ser igual a lo que era antes, pero están dispuestos a construir una nueva relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. Por supuesto, es importante recordar que lo que vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales es solo una parte de la historia. No sabemos realmente cómo es su relación en privado, qué tipo de conversaciones tienen o qué tan seguido se ven. Pero basándonos en lo que han mostrado públicamente, podemos inferir que han logrado construir una amistad sólida y duradera. Es importante señalar también que aunque su amistad parezca perfecta, es probable que también haya desafíos y dificultades. Mantener una relación con un ex nunca es fácil, especialmente cuando ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Es posible que tengan que lidiar con rumores, especulaciones y la presión de la gente que quiere verlos juntos de nuevo. Sin embargo, han demostrado que son capaces de superar esos obstáculos y mantener su amistad a flote. En resumen, el secreto de la amistad entre Ander Cell y Kerem Bürsin no es un secreto en absoluto. Es una combinación de factores como la profesionalidad, el respeto mutuo, la capacidad de perdonar, la madurez emocional y, sobre todo, el cariño que aún sienten el uno por el otro. Su historia es un ejemplo de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y que el amor puede transformarse en amistad sin perder su esencia. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superar los desafíos y construir relaciones significativas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la amistad entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Como hemos visto, su relación es un ejemplo de madurez, respeto y la posibilidad de transformar el amor romántico en una amistad duradera. Hemos explorado cómo factores como la profesionalidad, el cariño mutuo y la capacidad de perdonar han contribuido a esta sólida conexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que es posible mantener una amistad con un ex? ¿Cuál crees que es el secreto de Ande y Kerem? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leerte y saber qué piensas. Y antes de despedirnos, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ti, desde análisis de series y películas hasta noticias del mundo del entretenimiento. Así que no te lo pierdas. Suscríbete ya. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1500 palabras asterisco asterisco. Profundizando aún más en la dinámica de Ande y Kerem, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló su relación, tanto amorosa como amistosa. El set de grabación de Senkal Capm fue sin duda un crisol de emociones, un espacio donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba constantemente. Imaginemos las largas jornadas de trabajo, la intensidad de las escenas románticas, la presión de cumplir con las expectativas de una audiencia global. En ese entorno, es fácil comprender cómo surgió una conexión profunda entre Ande y Kerem. No solo compartían el desafío de dar vida a sus personajes, sino que también se apoyaban mutuamente para sobrellevar el estrés y la exigencia del trabajo. La serie, desde su concepción, prometía ser un éxito. Sin embargo, nadie anticipó el fenómeno cultural que se convertiría. Ande y Kerem se vieron catapultados a la fama internacional de la noche a la mañana. Sus rostros aparecían en revistas, sus nombres inundaban las redes sociales y sus vidas se convirtieron en objeto de constante escrutinio público. Este nivel de exposición puede ser abrumador para cualquiera, y es comprensible que Ande y Kerem se apoyaran el uno al otro para navegar por este nuevo y desconocido territorio. Esa confianza mutua, ese sentido de pertenencia a un equipo, sentó las bases para una relación que trascendió lo puramente profesional. Cuando confirmaron su romance, la reacción de los fans fue eufórica. Para muchos, Ande y Kerem eran la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. La presión, sin embargo, se intensificó aún más. Ahora no solo eran Eda y Serkan, sino Ande y Kerem, una pareja real cuyas vidas amorosas eran examinadas con lupa por millones de personas. Cada gesto, cada mirada,
cada aparición pública era analizada y comentada hasta la saciedad. En este contexto, la ruptura se sintió como una traición para muchos fans. La decepción fue palpable y las especulaciones sobre los motivos de la separación se dispararon. Algunos culparon a la fama, otros a las agendas apretadas y otros, simplemente, a la incompatibilidad. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y solo pertenecía a Andy y Kerem. Lo importante es que en medio de toda esa tormenta mediática, ambos supieron mantener la compostura y evitar alimentar el drama. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional que hemos mencionado anteriormente. Andy y Kerem demostraron ser capaces de priorizar el respeto mutuo y la cordialidad por encima de cualquier resentimiento o rencor. Evitaron los conflictos públicos, no se dedicaron a ataques personales y, en cambio, optaron por comunicar su separación de manera clara y respetuosa. Este comportamiento, poco común en el mundo del espectáculo, les valió el reconocimiento y la admiración de muchos. La decisión de mantener una amistad después de la ruptura fue, sin duda, arriesgada. Sabían que se enfrentarían a la incredulidad de algunos, a la esperanza de otros y al constante escrutinio de los medios. Sin embargo, estaban decididos a demostrar que era posible transformar una relación amorosa en una amistad sincera y duradera. Y hasta ahora, lo han logrado con creces. ¿Cómo lo han hecho? Además de los factores que ya hemos analizado, es importante destacar la importancia de la comunicación. Aunque no sabemos los detalles de sus conversaciones privadas, es evidente que Andy y Kerem han sabido establecer límites claros y comunicarse de manera abierta y honesta. Han comprendido que su amistad no puede ser igual a lo que era antes, pero están dispuestos a construir una nueva relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. Otro aspecto clave es la capacidad de ambos para apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Han elogiado públicamente los logros del otro, han celebrado sus éxitos y han demostrado estar ahí para apoyarse en momentos difíciles. Este apoyo incondicional es un testimonio de la fuerza de su amistad y de su compromiso de mantener una relación positiva y constructiva. Es crucial recordar que la amistad, al igual que el amor, requiere esfuerzo y dedicación. No es algo que simplemente sucede de la noche a la mañana, sino que se construye con el tiempo a través de la confianza, el respeto y la comunicación. Andy y Kerem han demostrado estar dispuestos a invertir en su amistad, a superar los obstáculos y a mantener una relación que les enriquece y les apoya. Sin embargo, es importante ser realistas. Mantener una amistad con un ex nunca es fácil, y es probable que Andy y Kerem se enfrenten a desafíos y dificultades en el futuro. La presión de los medios y los fans, los rumores y las especulaciones, son solo algunos de los obstáculos que tendrán que superar. Pero hasta ahora han demostrado ser capaces de manejarlos con gracia y madurez. En última instancia, la amistad entre Ander Erzel y Kerem Bürsin es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede transformarse en algo diferente, pero igualmente valioso. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de construir relaciones significativas incluso después de una ruptura. Es una historia que nos recuerda que el respeto, la comunicación y el cariño son los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea amorosa o amistosa. Y es una historia que, sin duda, seguirá cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Para finalizar, vale la pena reflexionar sobre el impacto que esta relación ha tenido en la percepción pública de las relaciones entre celebridades. En un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el drama y el conflicto, Andy y Kerem han demostrado que es posible tomar un camino diferente, un camino de respeto, madurez y amistad. Han roto estereotipos y han inspirado a otros a reconsiderar la forma en que abordan sus propias relaciones. Su historia es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas y que la amistad puede ser una de las más hermosas y duraderas. Y por eso su relación seguirá siendo objeto de fascinación y admiración por mucho tiempo.